Ya se encuentra con nosotros Ana María Calderón de la Barca, es investigadora de la Coordinación de Nutrición del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, que es el CIAD. Vamos a hablar sobre escolares hermosillenses consumen edulcorantes en exceso. ¿Qué es esto? ¿De qué se trata? Ojo, tutores, papás, mamás, investigadora, platíquenos, porque es importante prestar atención a este tema. Pues es tan importante como que ayer en la CNN se publicó, no sé si ustedes lo vieron, pero ahorita está en todas las noticias porque es una noticia de una investigación que se publicó hace 3 o 4 días en una de las revistas más importantes de medicina del mundo, The Lancet. Y entonces ellos estudiaron un grupo de personas en Gran Bretaña ya de edad media, 45, 50, creo que hasta menos de 60 años. Adultos, pues. Adultos. Ajá, población adulta. Y lo siguieron durante 10 años, 11 años, lo siguieron, pero les revisaron la dieta, ¿verdad? ¿Qué comían en 2009, 2010, 2011? Hasta la fecha. Hasta la fecha. Y entonces se correlaciona directamente la ingestión de alimentos ultraprocesados con cáncer. Y específicamente con cáncer de ovario y cáncer de mama. Entonces, creo que esa es una super alerta que debemos de tener, ¿no? Entonces, para los niños, nosotros aquí en México tenemos un letrerito de advertencia, que es un letrerito alargado. Que ya es ley. Negro, sí. Ajá. Alargado negro. Todos los demás son unos octágonos ahí de formas raras. Este es un letrerito alargado negro. Con letras blancas. Sí. Y entonces, pero a veces está muy, muy pequeño, ¿verdad? Y no leemos, nomás agarramos, ¿verdad? Pero además no está tan visible, ¿no? Necesita uno buscarlo casi, ¿no? Y dice que no se les dé ese producto a los niños porque contiene edulcorantes que pueden ser... ¿Qué son los edulcorantes? Si podemos contarle a nuestro auditorio. Edulcorantes, el azúcar, la miel, el peloncillo, El asunto está en que hace mucho que dejamos ese tipo de edulcorantes y nos volvimos hacia otro tipo de edulcorantes. ¿Cómo cuáles? Como el acesulfame, como la sacarina, o sea, hay cantidad. N cantidad de edulcorantes, muchos de ellos, la gran mayoría son de síntesis química, se hacen en un laboratorio, ¿sí? Alguno de ellos no es de síntesis química como stevia, por ejemplo, que es la que recomiendan, ¿no? Extraída de una planta, pero no es mejor que miel de abeja, por ejemplo. O sea, aquí lo importante es como regresar a lo de antes, un poquito, ¿verdad? Lo más que podamos, sí, lo más que podamos. Por ejemplo, yo ahorita estoy tomando té, intento dejar el café porque es con el que despierta uno, pero yo cada vez que voy y le echo al café, investigadora, la azúcar, digo, ay, ya no voy a usar azúcar, ¿no? Entonces, mi té sin azúcar, pero yo tengo miel. ¿Usted recomienda desde ya, pues habrá quien lo ha sustituido, la azúcar por la miel? En el Instituto Nacional de Nutrición hace 2, 3 años estuvieron trabajando mucho la temática y ellos recomiendan, hicieron estudios específicos y recomiendan miel de abeja, recomiendan azúcar mascabada, que es igual que el piloncillo, ¿verdad? O sea, no más molido, ¿no? Sí. Es un azúcar menos y más refinada. Moreno, más cafecita. Sí, es cafecita, es menos refinada, vamos, ¿no? Okay. Entonces, entre más blanca es el azúcar, pues es menos... más bonita que se ve más blanca, ¿no? Menos favorable, pero es menos dañina que los edulcorantes artificiales, ¿no? Escuchamos este tema, es escolares Hermosillo, porque son niños, niñas, adolescentes que no comen en las tienditas escolares, que en teoría ya deberían de tener no comida chatarra, pero hemos olvidado un poco esas campañas de no comida chatarra por parte de las autoridades. Ya no he visto yo campañas tan intensas y hablábamos con doctores y médicos, investigadora, de el alto índice de niños con obesidad y sobrepeso que tenemos y las enfermedades crónico-degenerativas. De los niños con sobrepeso y obesidad, somos el número 1 en el mundo, ¿no? O sea, México. En México, sí, nuestros niños están obesos. Y en Sonora, pues somos de los índices más altos, tenemos los índices más altos de sobrepeso y obesidad en los niños.
es muy alto el índice. Les hacemos aguas frescas en verano con exceso de azúcar. Eso no sería tanto problema. No, ¿cuál es el mayor consumo? ¿En qué se concentra? El problema está que toman las bebidas con edulcorantes naturales o artificiales, la mayoría artificiales, como soda. De sobrecito también y los refrescos. De sobrecitos todos tienen edulcorantes hay que eliminarlas. Hay que eliminarlas. A mí no me gusta. Hay que dar limonada, jamaica, lo que sea, que lo preparemos nosotros. La horchata, si usted quiere. La horchata que les gusta tanto a los niños, y es preferible que tenga un poco de azúcar a esos productos procesados. Oiga, investigadora, pero yo veo que aquí la cultura, mi respeto, siempre he dicho respeto a quien lo hace, pero es que yo veo para desayunar y la soda, el refresco, como le decimos aquí, pero el refresco, comida, refresco. Y si sacamos, deje usted lo económico, los daños que esto representa, yo de verdad casi yo rara vez consumo refresco, pero hay gente que desayuna, come y cena con bebidas pues completamente azucaradas, ¿no? El problema es que, pero es que no nada más es azucarado, es endulzado, le vamos a llamar, porque la mayoría de esos productos tienen edulcorantes artificiales. O sea, por ejemplo, la gente dice, no, es que yo pura coca dietética tomo, ¿no? Mentira, pues. No, pero aunque la tome, es que está endulzada con productos artificiales. Pues, es coca, ya dije la marca, es light, dicen, van a quitar aquí, es light. Sí, pero resulta que si usted ve, pareciera que es para engordar, ¿verdad? Porque las que lo toman son los gordos. ¡Híjola! Es que es bien curioso, curioso. La gente que más accede a esos productos, el organismo no sabe si lo que está tomando uno dulce es azúcar o es un edulcorante que no produce, que no aporta. ¿Cuáles son las diferencias? Que no aporta calorías. Un edulcorante no aporta calorías. Por eso dice low calorie, ¿no? O sea, baja caloría. Pero resulta que aporta, pues, efectos nocivos. Como el cáncer. Pues ahorita se está viendo ese estudio en donde se correlaciona directamente la ingestión de productos ultraprocesados en general con cáncer en general. Y cuando hablamos ultraprocesados, pues bueno, hay también en cantidad de productos que no nada más tienen que ver con edulcorantes, sino con otro tipo de excesos de harinas. Aditivos. Todo. Aditivos. Ok. Emulsionantes, colorantes, saborizantes, espesantes. Que vemos muchos estudios ahí que comparte Profeco, investigadora, en donde dice, bueno, resulta que revisas que es atún, no es atún, resulta que tiene casi nada de atún real o la proteína, y luego tiene no sé cuántas cosas, o los embutidos, y bueno, una serie de cosas que nos van alertando, pero yo creo que nos falta mucha cultura también como saber qué comemos o qué consumimos, porque pues no revisamos. Ahora con estas leyendas, que es por ley por parte del gobierno federal, pues hay avisos, unos tienen un octágono, otros tienen 2, otros tienen 3, y los seguimos comprando, pues. Sí, porque cuando se metió esa campaña, al poco tiempo, pues nos metimos al COVID, ¿verdad? Al COVID. Nos metimos a la pandemia, entonces no se pudo hacer la campaña que se esperaba. La campaña apenas, ahorita sí ya en los medios puede uno ver que se pelean los frutitas contra el fútbol, por ejemplo, y les ganan siempre las frutitas a las cajitas de productos, ¿verdad? Ajá. Y entonces dice, porque estábamos más saludables y no sé qué tanto, ¿no? Y entonces son frutitas pues con patitas, ojos y todo, ¿no? Y siempre ganan, ¿no? También en la radio hay algunos de esos anuncios, ¿no? Pero apenas empiezan a permear, empezamos, ¿no? Y yo creo que no son suficientes. No es suficiente, yo también considero, porque sí, ahorita que estamos analizando el tema, me cae ahorita el 20 de que cómo nos falta concientizar en el tema de la comida chatarra. Yo cubrí la fuente educativa como por 7, 8 años, y siento que había como más bombardeo de, oye, no comida chatarra, revisión en las tienditas escolares, etcétera. Antes de finalizar, si nos hace un resumen de su investigación, por favor. Sé que hizo sobre todo evaluar escolares a niños, niñas, adolescentes en marginación media y en el COVID, en esa etapa del COVID. Evaluamos 2 años antes del COVID y este año que acaba de pasar. Ok, el 22. Sí, en 2022. Evaluamos y comparamos niños de nivel de marginación media, que yo creo que son la mayoría, ¿verdad? Todavía hay 2 otros niveles de marginación alta y súper alta casi, ¿verdad? Pero estos son de nivel de marginación media. Y evaluamos no un alimento u otro alimento, sino sus patrones, sus perfiles dietarios que consumen. Y entonces encontramos que
Antes de la pandemia, el 36% más o menos de los niños tenían una dieta que se puede llamar un patrón ultraprocesado. Ok. Con nada de carne fresca, nada de pollo fresco, sino todos salchichas, carnes embutidos, frías, embutidos, papitas, sopas instantáneas. Muchas botanas, sopitas, todo lo empaquetado. Okay. Muchas sodas también, ¿no? Uh-huh. Y luego habían 28% de niños con un patrón saludable, así, pero así bastante bien, ¿no? Uh-huh. Sí comen galletas, sí comen pero panes también de dulces, frutas y pero verduras. comen frutas, verduras, carne, pollo, uh-huh. pescado, o sea, tienen huevos, por ejemplo. Okay. Sí, tienen una dieta más lácteos también, uh-huh. por ejemplo, ¿no? Variada. Variada. Y luego teníamos un 35% de los niños con una dieta pobre, que su único pecado, pues, es que sí toman esas bebidas endulzadas, ¿no? Okay. Pero todo lo demás no está mal, pero no es suficiente. No es Comen, suficiente. por ejemplo, frijoles, tortillas, que es una combinación perfecta pero para todos proteína. Los días. No importa, Ajá. pero está muy bajito. Le falta más cantidad. Variedad, los vegetables. Incluso si comieran frijoles y tortillas como antes comían los niños, pero que comieran una frutita, una limonada, un agua fresca, pero preparada en casa, ya sería. Pero no con la. Sí. No con la bebida de polvito, pues. Ajá, porque de los sobrecitos o de eso. Sí, de polvito. Qué interesante. Se llama. Y entonces, después de la pandemia, si me permite nada más para cerrar, después de la pandemia nosotros esperábamos que disminuyeran los ultraprocesados. Porque estabas en casa, porque estaban ibas a comer sano. Sí. Pues sí disminuyeron, pero se fueron al patrón pobre. Híjole, porque entró la carencia y los despidos y todo por el problema, eso. Sí. Entonces ahora tenemos 45% de esos niños en un aumentó perfil dietario 10%. pobre, aumentó 10%. Sí. Qué triste, o sea, casi 5 de cada 10 niños están con una mala alimentación. Sí, así. Y con edulcorantes, el consumo de edulcorantes. Sí, nos dio mucha tristeza. ¿Es aquí en Hermosillo? ¿Cuántos niños fueron evaluados? Tenemos 130 niños. ¿De qué colonias, de qué sectores? De sectores de marginación media. Ajá, sí, estamos hablando de algunas colonias de aquí de Hermosillo o de la zona rural. No, estamos hablando de la zona conurbada, vamos a decir, ¿no? Porque, por ejemplo, si ya nos vamos a la San Benito, ya son un nivel de marginación menor. O sea, están en mucho mejores. Y hay más niños con patrones. Y bueno, y es que es un decir, porque en la pandemia podríamos ver, decían, no, es que esta persona vive en tal colonia, no necesita, no, es que la pandemia nos golpeó. Vivieras en una zona bien, en una zona marginada, probablemente alguien perdió su trabajo y vive en una colonia bien, pero bueno, es muy generalizado decir pero eso. Sí nos afectó mucho, las dos cosas nos afectaron entre pandemia y... ¿Con qué me quedo con esto, investigador, y con qué me gustaría cerrar? Pues yo creo que, atención papás, mamás, tutores, el mensaje que quisiera dar, investigadora, sobre todo por las consecuencias, porque de seguir así esta alimentación en esta etapa de desarrollo a una edad adulta, pues imagínese hasta dónde vamos a parar, ¿no? Sí, así ¿Qué es. nos espera? Pues necesitamos más campañas. Los que tenemos mucha obligación somos nosotros mismos, ¿no? Que hemos dejado de hacer. Estamos evaluando, pero ya tenemos el material. Y se queda ahí. Y se queda allí. Entonces necesitamos comunicar más y necesitamos intervenir, hacer programas, no sé, por ejemplo, un taller en una colonia para... Pues aquí estamos, hagamos equipo, cuente con nosotros. Hay que hacer equipo. Si usted gracias, me dice gracias. Y damos algún taller, si ustedes lo organizan, estamos en total disponibilidad, inclusive gracias. De seguirlos invitando para que compartan. Y me encantaría a mí poder decir cómo alimentar o hablar de este tema con padres, con niños que tenemos auditorio infantil y que son súper inteligentes, y yo creo que son los mejores guardianes en el hogar, y que ellos mismos, porque un niño es niño, finalmente. Sí. Así como los niños decían hace poco, le rompían los cigarros al papá o a la mamá y no hizo daño, y hace daño. O apaga el foco, ¿no? Sí, y lo mismo. Hazme de comer bien, mamá, no seas floja. O yo aprendo, ¿no? Como niño, qué sé yo. Hay muchas cosas cosas que se pueden hacer. Bueno, muchas gracias, investigadora. Qué interesante, y felicidades por este trabajo que están realizando. Por invitar. No, gracias.